¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de cómo estamos en el país en materia del tema de planificación familiar, como un asunto de salud pública. Y para eso déjenme saludar a nuestros invitados de este día. Saludo primero a la doctora Mercedes del Pilar Álvarez. Ella es especialista en medicina crítica obstétrica. Doctora, qué gusto, muy buen día. Muchas gracias, Mario, por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias, doctor. Y también al doctor Roberto Silvestri Tomasoni, él es ginecólogo obstetra, biólogo de la reproducción. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Te saludo a ti y a tu auditorio y evidentemente a la doctora Pilar Álvarez. Gracias, gracias a los dos. Y a ver, doctora, yo quisiera empezar con usted, si nos lo permite, con el tema de cómo Claro. estamos en el país en materia de salud reproductiva. Sabemos que este es uno de los temas que involucra muchos aspectos, ¿no? Tiene que ver con asuntos hasta culturales, lo vemos reflejados en temas como la demografía, ahora con el censo que se presentó hace poco, tiene que ver a veces hasta asuntos religiosos, ¿no? Y eso explica de pronto algunos comportamientos. ¿Dónde diría que estamos parados hoy en este tema? Bueno, me parece que actualmente hemos tenido un avance importante en cuanto a planificación familiar se refiere. No hemos llegado a las metas que deseamos, eso es un hecho. Sin embargo, al día de hoy me parece que el que México haya sido pionero desde los 70 en hablar sobre planificación familiar, que defienda derechos sexuales y reproductivos, que se ponga ya en la agenda de salud temas concernientes a la salud reproductiva es importante, ¿no? Como el hecho de que la mayoría de los institutos y de los, vamos, del sector salud tengan servicios de planificación gratuitos para todas las mujeres y hombres que desean un método de planificación familiar es importante. Sin embargo, pues los números no nos están ayudando mucho, ¿no? Todavía tenemos muchas mujeres que tienen una necesidad no cubierta en planificación familiar, como tú lo dices, el tema en México es sumamente complejo, ¿no? Sabemos que ahora que un factor importante para que la mujer adopte un método anticonceptivo es la educación, a mayor grado de licenciatura, mayor factibilidad para que adopte un método anticonceptivo. Lo mismo los estratos socioeconómicos. Tiende a haber mayor hijos en estratos socioeconómicos bajos que en estratos socioeconómicos altos. Entonces, esto habla de la complejidad que tenemos. En México, 22 millones de mujeres quieren evitar un embarazo, según datos del Instituto Guttmacher, que es un instituto que se encarga, Guttmacher, perdón, que es un instituto que se encarga de sacar estadística a nivel global y que pelea por los derechos sexuales y reproductivos. El avance es que el 81% de estas mujeres, de estos 22 millones, ya tienen un método anticonceptivo. Por desgracia, muchas veces estas mujeres que sí tienen un método anticonceptivo, la mitad lo utilizan mal o Sí. tienen muchos mitos alrededor y falla el método anticonceptivo. Y todavía tenemos 4.2 millones de mujeres que no están utilizando ningún método anticonceptivo y que a pesar de que desean evitar este embarazo, no están haciendo nada por evitarlo, ya sea porque no tienen el acceso o porque no tienen la información adecuada para poder evitar un embarazo no planeado. De acuerdo. Antes de ir nada más con el doctor, sí, nada más, cuando decía usted, hemos tenido estos avances, pero todavía no llegamos a las cifras que queremos. ¿Cuáles son las cifras que queremos? Pues la cobertura ideal sería que tuviéramos más del 90% de mujeres con necesidades cubiertas. Estamos en un 88. Me parece que es algo pues muy aceptable para cifras internacionales, pero hasta hace unos años todavía en UNICEF, o sea, no estamos llegando a los grupos de mayor riesgo, que era a lo que me refería con esta demografía que se mueve Sí. hacia un lado hacia otro. Todavía en UNICEF estábamos catalogados como el primer lugar de embarazo no planeado en adolescentes. Y adolescentes es un grupo etario que va desde los 10 años hasta los 19. Y a mí una cifra que me llamó mucho la atención fue una encuesta, en la encuesta nacional de salud, en donde hablaban que la media en la cual nuestros adolescentes empezaban a tener relaciones que estaba entre los 16 y 17 años, no coincidía con la edad en la cual empezaban a comprar métodos anticonceptivos. O sea, empezaban a tener relaciones Y en el después, 2014 a los 16 y en el 2018, que fue la última encuesta, a los 17. Y la compra de los métodos anticonceptivos, la media estaba en 21 años. O sea,
de los 17 a los 21 años están teniendo relaciones sexuales y están teniendo relaciones sexuales a lo mejor con métodos naturales, con ideas tontas como si lo hacemos de pie no nos embarazamos, el método anticonceptivo más utilizado actualmente es el condón, y el condón, si bien es magnífico para evitar enfermedades de transmisión sexual, sabemos que es muy usuario dependiente, ¿no? Si no te lo colocas adecuadamente, tiene una alta tasa de falla. Entonces, aún en la cobertura, que es del 88%, tenemos que afinar cosas y todavía tenemos casi 5 millones de mujeres que no tienen un método anticonceptivo adecuado y que necesitan asesoría anticonceptiva para adoptar el método, y muchas veces es como dices, desconocimiento o mitos, ¿no? Miedo a utilizar un método anticonceptivo más eficaz. De acuerdo, que sobre eso estaremos platicando. A ver, doctor, después de este primer recorrido que nos dio la doctora Álvarez, ¿dónde diría usted que estamos parados? Porque parece que sí hay cosas buenas, incluso yo diría que pareciera que México en este tema, quizá como en pocos, se ha habido de pronto políticas de Estado, ¿no? Como pasaba antes con la vacunación, no sé si ahora ya es el caso, pero durante de pronto varios gobiernos, incluso diferentes partidos, y había como unas políticas de Estado en este sentido. Sí, evidentemente la política que tiene México sobre la planificación familiar es tratar de acercar el acceso a la planificación familiar a todas las personas. Definitivamente, pues es un derecho que tiene todo el mundo el de poder planificar, decidir cuándo tendrás a tus hijos, en qué momento y con qué espaciamiento. Y esto es independiente, evidentemente, de tu filiación política, tu edad, ¿no? Tu condición económica. Es un derecho inalegable que tenemos como seres humanos y obviamente el gobierno federal ha tratado durante décadas de ir haciendo que estos derechos sean alcanzables para todos. Algo muy importante es la tasa de natalidad entre las adolescentes. Sabemos que la tasa de natalidad entre las adolescentes actualmente es alrededor de 70 adolescentes por cada 1,000 adolescentes. Hasta hace algunos años estábamos hablando que la tasa de natalidad era del 77 por cada 1,000, o sea, hemos disminuido la tasa de natalidad entre los adolescentes, aunque evidentemente nos falta todavía mucho camino por recorrer. Pero cuando dividimos las cuestiones, vemos que, como bien lo decía la doctora, a menor educación, mayor tasa de embarazos en adolescentes. Se ven hasta tasas de 104 embarazos en adolescentes, o sea, 1 de cada 10 adolescentes en estratos socioeconómicos bajos, en las zonas rurales, en poblaciones indígenas, sale embarazada. Y además, doctor, un adolescente, ¿no? qué importante los datos que nos dan, porque además lo primero que habría que decir es que evidentemente eso no es normal, pues, o sea, no está normalizado en el sentido de que es altísimo el porcentaje que nos dice, pero en otras partes del mundo no es así. No, no es así. De hecho, en nuestra región, en Latinoamérica, es donde más problemas de embarazos en adolescentes tenemos. Eh, Alrededor del 20% de los embarazos que existen en Latinoamérica y en el Caribe son mujeres adolescentes. Como bien lo decía la doctora Álvarez, estamos hablando de mujeres de menos de 20 años, o sea, de entre 10 a 19 años. Pero lo más crítico aún son los embarazos en menores de 15 años, o sea, entre 10 a 14, que ahí estamos hablando de que es un alto número en México, alrededor de 9,000 embarazos en niñas de entre 10 a 14 años, todos los años, y que esto se puede ver incrementado, pues por lo que sucedió con el confinamiento de la pandemia por COVID, que eso quizás podríamos platicarlo un poquito más a detalle posteriormente. Entonces, a pesar de que tenemos una alta penetración de nuestros sistemas de salud para poder dar planificación familiar, pues vemos que las mujeres no se acercan de pronto y ese es un grave tema. ¿Por qué? Pues por usos, costumbres de las mismas mujeres, desconocimiento, falta de confianza y Machismo. el machismo, Uh-huh. eh, eh, el estar supeditadas a las mujeres a un ambiente totalmente dominante por otras personas. Uh-huh. Y esto genera graves problemas y estos graves problemas pues hacen que podamos tener áreas de oportunidades fundamentales. Yo creo que estos nuevos métodos de planificación actuales, los modernos, que tienen Uh-huh. una alta tasa de éxito,
son fundamentales para poder lograr estos objetivos. El objetivo que se ha planteado es que haya 0 embarazos entre mujeres de 10 a 14 años y bajar la tasa de embarazo por lo menos a la mitad en las mujeres adolescentes. Porque además, una obviedad, no son embarazos deseados, pues. O sea, no estamos hablando de... Sí. El Mario, término que nos... adelante, Yo el adelante, término doctora. que usaría sería embarazo no planeado, Ya, porque el tema de deseado sí. es complejo, ¿no? Muchas Entiendo que veces, puede ser si estás... después o no, claro. Sí, claro, Entiendo. porque puede ser que se te chispe, te embaraces y Después digas, lo ah, hace... sí quiero el embarazo, ¿no? O sea, qué buena suerte. Pero Pero que no no estaba planeado también puede planificado, ser no digamos. sea. Entiendo y Exacto, el término agradezco es... además la precisión que además los dos brincaron de inmediato, cosa que les agradezco, porque efecto, son embarazos no planificados que al final retomo lo que decía el doctor al principio. El objetivo de la política de planificación es que sea resultado de una elección personal y no de circunstancias de falta de conocimiento o de circunstancias que hay una persona que además en muchos de los casos, entiendo doctor, cuando hablamos de este segmento de población que ustedes han puesto, hablamos también de abuso, es decir, hablamos no solamente de relaciones de pareja necesariamente consensuadas, ¿no? Y es sumamente complejo. Sí, a ver, doctor, si quiere, terminamos la idea con el doctor y empezamos con la doctora. Sí. La realidad es que el inicio de vida sexual entre los adolescentes, la media es 17.5 años. El 60.4% de los adolescentes, cuando inician su vida sexual, usan algún método de planificación. Estamos hablando que 40% de ellos no lo utilizan. Uh-huh. Y cuando vemos las razones de por qué no utilizan algún método de planificación en su primera relación sexual, vemos que el 20% de ellos, pues no pensaba que iba a tener vida sexual ese día. Alrededor del 10% deseaba quedar embarazada en esa relación sexual. Okay. Y alrededor del 10% tenía miedo de acudir a pedir ayuda para solicitar algún método de planificación familiar. Entonces, estos grandes mitos que de pronto ocurren y que cosas que creemos que el adolescente en realidad no quería iniciar vida sexual, no, sí quería iniciar vida sexual en la gran mayoría de las veces, ya lo tenía planeado y muchos de ellos sí se protegieron. Pero el tema es que existe un gran número que no lo está haciendo y como lo decía la doctora Álvarez, a muchos de ellos tienen fundamentos incorrectos en la manera de utilizar los métodos de planificación y esto es por falta de educación. Por eso, la importancia y relevancia de una muy buena educación sexual y reproductiva en las escuelas, que incluya no solamente la salud, la planificación familiar, sino la salud perinatal y la salud materna. Porque cuando vemos en el grueso del papel cómo se comporta un embarazo en un adolescente, pues vemos que no es un embarazo en muchas de ellas completamente normal. Muchas mujeres adolescentes experimentan partos prematuros, embarazos que no se logran del todo bien, y lo más triste aún es que los recién nacidos de madres adolescentes tienen una probabilidad doble, o sea, por 2, de morir anticipadamente. Entonces, no son embarazos del todo sanos, que tienen algunas complicaciones, que se pueden presentar partos pretérminos anticipadamente, con prematuros, evidentemente. Sí. Y estas mujeres no son buenas madres en la gran mayoría de las ocasiones, porque hay un incremento importante de la muerte de estos recién nacidos, ¿no? Bueno, vamos a platicar un poquito más adelante todo el tema de los métodos y los mitos y porque además los huecos que tenemos, ahorita lo estamos enfocando en adolescentes y además me parece muy importante porque es uno de los grandes déficits que tenemos en este tema en México. Pero para cerrar justamente el tema de adolescentes y en el siguiente segmento hablar del tema de los métodos, doctora, ¿será que también nos ha faltado como país de pronto poner el foco en la comunicación hacia estos segmentos de población? Recientemente tuvimos una campaña, pero yo tengo la impresión que durante varios años dejamos de hablarles, o a lo mejor los canales a través de los que se les hablaba no eran los más adecuados. ¿Qué pasa con este segmento en particular? Bueno, como bien dijo el doctor, el segmento adolescente es complejo. Estás enfrentándote a esa transición entre que no eres un niño, pero tampoco eres un adulto. Entonces convergen
el pensamiento mágico con el pensamiento racional. O sea, Ujú. en las encuestas, cuando le preguntas a un adolescente sobre métodos anticonceptivos, saben de métodos anticonceptivos, los conocen, como dicen muchas veces, incluso la mayoría de los chicos que empezaron a tener relaciones sexuales de manera consensuada y responsablemente utilizaron un método anticonceptivo, pero el pensamiento general es: a mí no me va a pasar, ¿no? Entre este 40% de chicos que no están utilizando un método anticonceptivo, y el otro es el que sí están utilizando un método anticonceptivo y tienen el desconocimiento. Les digo, el método más anticonceptivo más utilizado es el condón, y luego le siguen las pastillas anticonceptivas. Y si tú te metes a los foros médicos en donde hacen chats, en donde les preguntan a los médicos acerca de métodos anticonceptivos, las preguntas recurrentes son el utilizar las pastillas del día siguiente como si fueran un método anticonceptivo de manera regular. Ujú. Creen que son infalibles, sienten vamos, que se pueden tomar como si no fuera un medicamento de alta concentración hormonal, ¿no? Hay chicos y chicas que los compran 1, 2, 3 veces al mes, causando irregularidades menstruales y a la vez también disminuyendo la efectividad anticonceptiva con una pastilla o un método anticonceptivo de emergencia puede tener. Entonces, también tienes razón, hemos disminuido un poco nuestros medios de difusión hacia los métodos de planificación familiar. Obviamente hay recursos que se han tenido que reorganizar hacia otros temas, al menos más importantes, por ejemplo, el tema de la pandemia que ha absorbido, no en México, a nivel global, los escaparates y temas médicos Sí. en todos los foros. Sin embargo, es importante que como médicos y como ginecólogos no quitemos de nuestra agenda, de nuestras redes, de nuestros temas prioritarios de enseñanza, la planificación familiar. Y no me refiero solamente a los adolescentes, sino cualquier mujer que Claro. llegue al consultorio por cualquier motivo, sangrado, infección, lo que sea, es una paciente que debe de ser abordada acerca de sus métodos anticonceptivos. Si los utiliza, si está satisfecha. Y si no los utiliza, tratar de enfocar también una breve asesoría anticonceptiva de 10-15 minutos acerca de la adopción de un método anticonceptivo, porque en encuestas que se han realizado en mujeres, la verdad es que más del 40% acude al ginecólogo una vez al año. O sea, si bien nos va, ¿no? Se hacen su check-up y no las volvemos a ver si ese check-up salió bien. Entonces, toda paciente que pisa el consultorio Debería de ser. ginecología o de medicina familiar debería de ser abordada acerca de su método anticonceptivo para De conocer acuerdo. necesidades no cubiertas, las que lo usan y las que no lo usan, porque muchas veces queremos que si ya está utilizando un método, ya está cubierto, y muchas veces les preguntas qué método anticonceptivo estás usando y te dicen condón y das como por check el método anticonceptivo. No, hay que abordar si las están tomando bien, si se están colocando bien las inyecciones, si no está teniendo efectos secundarios. 4 de cada 10 mujeres abandonan los métodos anticonceptivos porque tienen efectos secundarios y no le avisan a su ginecólogo. Entonces, esta es una población que nosotros creíamos cubierta Ujú. y que está desprotegida. De acuerdo. Vamos a una pausa y vamos a regresar con esto que ya nos han empezado a poner en la mesa aquí nuestros invitados, los métodos más frecuentes, los nuevos métodos que decía también, qué ha pasado en la ciencia, este tema de la píldora o la pastilla del día después, cuándo sí, cuándo no y qué implicaciones tiene. Seguramente hay muchas dudas que podremos aclarar en el siguiente segmento. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, estamos de vuelta y aquí la doctora Álvarez y el doctor Silvestre nos han dado algunas pistas, pero a ver, en México ya abordamos el tema de los adolescentes, ahora vamos con los adultos, que además luego damos por hecho que los adultos tenemos resueltas todas las cosas y la verdad es que, bien lo decía la doctora, a veces nuestra formación es de la clase de la secundaria, de lo que he visto, y como adultos no necesariamente tenemos una acción deliberada de aprendizaje de estos temas. ¿Cómo estamos en México? ¿Cuál es? Decía la doctora que el condón, el preservativo es el uso más frecuente, el anticonceptivo más frecuente, pero ¿cómo andamos en términos generales en el país, doctor? Bueno, hay hay bastante información al respecto de cómo se comportan los métodos de planificación en las mujeres entre los 15 a los 49 años, que sería el periodo de mayor riesgo de embarazo.
Muchas de las mujeres optan, una vez que concluyen su proceso de vida fértil útil, por hacer un método irreversible que se le llama obstrucción tubaria bilateral, o antes se le conocía como eh, la salpingo, ¿no? La salpingectomía. Hasta el 48% de las mujeres, cuando terminan su vida útil, optan por este método de planificación. Hay un gran número de mujeres que utilizan pastillas anticonceptivas, que estamos alrededor de entre un 15 a un 18%. Aquí el tema es un poco más delicado porque hay un gran número de mujeres que solo utilizan el preservativo, que es alrededor del 30% de las parejas. Y los métodos tradicionales, que sabemos que no son muy efectivos, alrededor del 5%. Desgraciadamente, la vasectomía solamente se presenta en el 1 al 1.2% de todas las parejas. Y esto 1%. 1% de todas las parejas. Y esto es un tema verdaderamente cultural, porque hay algunos países que hay hasta 2, 3, 4, 5% de los hombres que tienen vasectomía, mientras que en México solamente el 1%. Lo cual, Sabiendo perdón, doctor, que lo interrumpa, pero es relevante porque entonces lo que está diciendo es que estamos fundamentalmente depositando en las mujeres este tema. sí, sin duda. Sin duda, es algo que el hombre en muchas ocasiones lo deja pasar como una responsabilidad no compartida con la mujer y dándole única y exclusivamente a la mujer la responsabilidad de cuidado de su salud reproductiva, cuando debería de ser de ambos. Yo creo que los hombres deberíamos de ser más proactivos en este sentido para poder ayudar a nuestras parejas. Cuando tú ya has cubierto tus necesidades en el número de hijos que quieres en tu familia, yo creo que el hombre debería de ser la primera persona en levantar la mano y decir, me hago la vasectomía, ¿no? Ya fue suficiente con lo que tú, mujer, has cooperado en el desarrollo de nuestra familia, que es vivir el embarazo, tener el parto, lactar a tus hijos, educarlos, acompañada evidentemente, pero yo también quiero cooperar y te quiero dar esta tranquilidad y libertad de que yo me haga la vasectomía. Entonces yo creo que esta parte deberíamos de tratar de cambiarlas, ¿no? Evidentemente se han ido modernizando los métodos y cada vez las usuarias están cambiando a estos métodos que son de más larga duración, que son métodos reversibles, perdón. El método irreversible solamente es la salpingo en la mujer o la vasectomía en el hombre. Y Son evidentemente intervenciones físicas, digamos, ahí. sí, que serían los físicos, y de los métodos reversibles, pues tenemos de tanto los no hormonales como los hormonales. Dentro de los no hormonales, pues solamente tenemos el dispositivo intrauterino de cobre y el preservativo, tanto femenino como masculino, y dentro de los hormonales tenemos los de acción rápida y los de larga duración, que estos quizás sean los métodos mejores para una anticoncepción a largo plazo. Estamos hablando de 3 a 5 años, que sería un término bastante bueno. Y sobre todo para las mujeres adolescentes, ya que no dependen de ella su eficacia, a diferencia de, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, que en un uso típico, pues te puede llegar a fallar hasta en una de cada 10. Entonces, aquí es donde deberíamos tomar nosotros como nuestro papel como Perdón, y la médicos. falla de 1 de cada 10 es por mal uso. O sea, no, no. Exacto, exacto, ¿no? Cuando tú estás viendo que la falla de un método anticonceptivo tradicional, de pastillas anticonceptivas, por ejemplo, estamos hablando que la falla debería andar sobre un 4, 3, 4%, se nos puede elevar hasta un 10% porque no se toma adecuadamente las pastillas, hay olvido, se toma junto con alcohol y esto en muchas ocasiones hace que su efectividad pues disminuya, ¿no? Igual sucede con el preservativo. Parecería que el preservativo es un excelente método de planificación, sin embargo, su falla en el uso ya cotidiano es muy alta porque hasta el 25 o 30% de las parejas que usan el método de preservativo como único método de planificación se logran embarazar o se De pueden ahí la embarazar. falla más frecuente es por qué. Pues porque no se pone adecuadamente, se pone tardíamente, se llega a romper, se llega a deslizar, cosas que de pronto uno piensa que no suceden, pero llegan a suceder, ¿no? La ruptura del preservativo por una mala técnica de aplicación.
Entonces, ahí es donde debemos nosotros de tratar de dar siempre la educación necesaria. A ver, yo quisiera detenerme, doctor, en varios de los métodos que han puesto ahorita en la mesa. Y empezaré por el de las pastillas. ¿Qué tan generalizado está? Y esto que ya ha apuntado ahorita el doctor, el tema de los efectos adversos que pueda tener. ¿Cómo lo ve usted? Y vamos a ir revisando algunos con sus pros y contras, digamos. Es muy generalizado el uso de los anticonceptivos orales combinados. Estamos hablando de que son anticonceptivos hormonales combinados porque tienen dos hormonas, un estrógeno y una progestina. Y esto, pues, lo que hace es dar una estabilidad de los dos compuestos durante todo el ciclo, 21 días del ciclo o 24 días del ciclo, con 7 días de descanso o 4 días de descanso, dependiendo de la formulación que se utilice. Es un método altamente eficaz, ¿no? Es un método que tiene además muchas bondades y muchos beneficios adicionales, porque nos da un perfecto control del ciclo, uno, dos, disminuye el dolor de la menstruación, tres, disminuye el riesgo de cáncer, algunos cánceres hormonodependientes disminuyen por el uso de los anticonceptivos combinados, disminuye el riesgo de embarazos ectópicos, evidentemente de estas complicaciones por embarazo, y mejora en muchas mujeres tanto el acné como el vello corporal. Entonces, por eso es que muchas mujeres optan por este tipo de método. Alrededor del 15 al 18% de las mujeres en México utiliza este tipo de método de planificación y es altamente aceptado. La realidad es que si tú tienes la cautela como médico de explicar cuáles serían los efectos que van a obtenerse por este uso de métodos de planificación, su permanencia a largo plazo se puede aumentar, pero como muy bien decía la doctora Álvarez, una de cada 4 mujeres al final del año habrá dejado los anticonceptivos orales combinados, Bueno, pues simplemente porque no fueron de su agrado, no se sintieron cómodas o tuvieron estos efectos adversos que sobre todo se presentan al inicio de la ingesta. ¿Cuáles son? En muchas mujeres es la turgencia mamaria, que se sienten como que más plenas a nivel de las mamas, que esto puede ser incómodo. Alguna otra mujer puede tener un poquito más de sensación de plenitud de las piernas, como si las tuvieran llenas, ¿no? Como hinchadas. Algunas otras mujeres pueden tener algo de dolor de cabeza, cefalea, eh, náuseas, en alguna otra ocasión llegando hasta el vómito. Y algunas otras causas, como por ejemplo acné, sobre todo al inicio. Pero hay que recordar a las mujeres que estos métodos, como cualquier otro método de planificación, necesita tener un periodo en donde tu cuerpo se acostumbre a él. Y este periodo usualmente son de 2 a 4 meses, entre más o menos unos 3 meses, que sería el tiempo en el que tú te vas a poder adaptar al método. Yo siempre les hago hincapié a todas las mujeres que acuden por esto al consultorio de que por lo menos les den la oportunidad al método de 3 meses y que usualmente después de esos 3 meses los efectos adversos son mínimos, tu cuerpo ya se acostumbró, se adaptó al mismo y entonces se convierte en un excelente método de planificación. Hay tantas formulaciones en el mercado porque no hay ninguna perfecta y no hay una mujer ideal para cada una de ellas. Tienes una cuestión de ensayo y error en donde cada mujer tendrá que ir viendo cuál formulación es la que le cae mejor y el ya. médico tendrá que decidir con cuál empieza. Doctora, ¿cómo ve usted el tema de las pastillas? Si quiere conocer su opinión y ahorita que nos diga también de los defectos más duraderos. Claro que sí, pues sin duda, en el área de los métodos anticonceptivos, el líder sigue siendo las pastillas anticonceptivas, hablando de anticoncepción hormonal, ¿no? Porque también tenemos, como decía, el de barrera, que es muy socorrido, que es el condón. Si bien son altamente efectivos, los métodos anticonceptivos que existen están en el mercado precisamente porque tienen una alta tasa de efectividad. El problema es el uso rutinario contra el uso perfecto, ¿no? Una cosa es lo que sale en el estudio clínico, que es el uso perfecto, y otro es el uso rutinario. Las pastillas anticonceptivas, al menos en ciertas encuestas que se han hecho a nivel global, se ha visto que 3 de cada 10 mujeres olvidan la toma de las pastillas anticonceptivas al menos 3 veces en lo que va en 6 meses, ¿no? Eso afecta la efectividad anticonceptiva. Sin embargo, la tendencia de las pastillas anticonceptivas ha sido a tener regímenes de toma continua, o sea, estos nuevas formulaciones que traen ya el placebo, o sea, que si son 21/7 te traen Para que se 7, tome diario, de todos para modos. que las tomes diario y Ya. la paciente se haga un hábito y no se les olvide tomar.
La otra es la disminución de la dosis de estrógeno para evitar precisamente riesgos cardiovasculares, efectos secundarios y que no haya estas fluctuaciones hormonales tan grandes como pasa. Uno de los innovadores fue este régimen 24/4 que salió con un etinilestradiol y una progestina antimineralocorticoide que evitaba precisamente que las pacientes tuvieran síntomas asociados a la abstinencia hormonal, que es uno de los principales motivadores de las mujeres a abandonar los métodos anticonceptivos. Pero y que se Si ya refleja pasaron en cambios de ¿cómo se vive eso? en síndrome premenstrual, la paciente, los regímenes antiguos, o sea, cuando salieron las pastillas anticonceptivas, tendían a ser tomas de 21 días con 7 días de descanso. En esos 7 días de descanso había una caída abrupta de los estrógenos y la paciente tenía cólicos, menstruaciones podían ser dolorosas, turgencia mamaria que se manifestaba con mastalgia, que es el dolor en las mamas, como decía el doctor, esa sensación de plenitud, síntomas que la mujer puede percibir como síndrome premenstrual, que son tanto físicos como emocionales. Por eso la recomendación es ahora ir hacia dosis más bajas y hacia regímenes 24/4. Sin embargo, no es una panacea. Hay diferentes formulaciones precisamente porque las mujeres tienen diferentes necesidades. Habrá mujeres que necesiten regular el ciclo y necesiten un 21/7, que tenga una dosis alta de estrógenos. Habrá chicas que no requieran eso y que necesiten a lo mejor el tema antiandrogénico, o sea, que se les mejore la piel, que se les quite el acné hormonal, que no tengan estos síntomas asociados a la abstinencia hormonal y se verán beneficiadas con intervalos libres de hormona más cortos. Por eso es importante que durante la asesoría anticonceptiva a las mujeres se les haga hincapié que lo que le funciona a su amiga no le va a funcionar a ellos y que su mejor consejero debe de ser el médico, porque hay dos personas que influyen en la toma de decisiones del método anticonceptivo, la comadre y el médico. Y normalmente, pues uno como comadre recomienda lo que a mí me fue bien, pero las mujeres son diferentes y no todo les acomoda a todas. Y otra es abandonar los mitos. No sé por qué hay la tendencia, tanto en médicos como en mujeres, a querer desintoxicarse de las pastillas anticonceptivas. Eso creo que es uno de los mitos más o sea, que después de un prevalecientes. tiempo se tiene que dejar. Exacto, tenemos muy incepcionado en nuestra mente, porque lo he oído tanto de médicos como de pacientes que llegan y me solicitan o me preguntan, ¿ya sería tiempo de que descanse mi pastilla anticonceptiva? Es que tengo 6 meses, 1 año, 2 años tomándola y yo creo que me va a hacer daño. Cuando es un mito, o sea, en realidad no es lo mismo la pastilla anticonceptiva, el Embla el Enoblar que se lanzó en 1960, que traía una dosis por arriba de 150 de estrógenos, que lo que hay ahora que está considerado microdosis, ¿no? Que son 30 microgramos, 20 microgramos, que rápidamente se metabolizan y que es por eso la importancia de que la pastilla se tome diario para no tener una falla en el método anticonceptivo, porque esto está destinado a tener bajas dosis, que sea altamente eliminado y que no impacte en la fertilidad futura de las mujeres. Y, por supuesto, que no tengan que suspenderse. La idea de los métodos anticonceptivos actuales es que la mujer los abandone o porque va a entrar en menopausia o porque tuvo alguna comorbilidad o sea, alguna enfermedad que le impide seguir con su método anticonceptivo o porque se quiere embarazar, Claro. ¿no? Porque la idea es que durante tu edad fértil estés protegida, independientemente de que no tengas pareja, porque muchas veces las mujeres también abandonan el método anticonceptivo porque no tienen una pareja estable. Y en el estudio TANCO, que es el Thinking About Needs in Contraception, se vio que la mayoría de las mujeres se definían como solteras o en una relación complicada y por eso no utilizaban un método anticonceptivo de manera regular. Entonces, me parece que las pastillas anticonceptivas siguen siendo nuestro caballo de batalla. ¿Por qué? Porque dan beneficios adicionales al tema anticonceptivo, son altamente eficaces por arriba del 97% si se toman adecuadamente y aparte les dan autonomía a la mujer, ¿no? La mujer decide cuándo o no iniciar el método anticonceptivo, pero siempre deben ir asesoradas por un ginecólogo o un médico especialista en anticoncepción. Bueno, creo que nunca se nos ha oído un programa tan rápido, porque ya tenemos que hacer una nueva pausa, pero vamos a regresar con el doctor. Y esto que ya plantean ustedes, estos métodos nuevos o de efecto más duradero, cuándo sí, cuándo no, pros y contras, lo platicamos y les parece regresando a esta pausa.
Bueno, estamos de vuelta y a ver, doctor, ¿qué pasa? Ya nos platicaron el tema del preservativo y los riesgos que tiene, sobre todo más por el mal uso que por el método en sí. El tema de las pastillas, que es interesante cómo la propia industria pues, se ha ido moviendo, adaptándose a las prácticas, ¿no? A los hábitos como esto de la pastilla diaria, que me parece muy interesante. Más fácil la forma de resolverlo que enseñarle a la gente a llevar la cuenta de qué días que sí y qué días no. Pero doctor, ¿qué pasa con estas otras opciones, el asunto de parches o inyecciones o estas cosas que tan efectivas resultan? Bueno, cuando hablamos de los métodos anticonceptivos reversibles combinados hormonales, Ujú. pues pensamos de inmediato en los métodos de pastillas anticonceptivas, pero no es la única manera en que uno le puede proporcionar estas hormonas a una mujer. Dependerá en muchas ocasiones de la manera en que se les administre la posibilidad de cambiar, por ejemplo, a un parche transdérmico. Entonces, en lugar de que la hormona sea metabolizada por el sistema gástrico, ahora va a ser absorbida por la piel. O bien se puede colocar a través de un anillo vaginal y ahora se va a absorber a través de la mucosa de la vagina los dos hormonas. O bien se puede colocar a través de una inyección intramuscular para que evidentemente se absorba por el músculo. Son las mismas hormonas, es un estrógeno más una progestina, hay infinidad de presentaciones, simplemente se varía la manera en que ésta se administra y se absorbe, por lo que tiene prácticamente todos sus beneficios, que las pastillas anticonceptivas, y obviamente todos sus riesgos y todas sus molestias, ¿no? Hay mujeres que prefieren los parches anticonceptivos o el anillo vaginal, pues porque son más discretos, implican no estar consumiendo la pastilla todos los días, solamente se cambia un parche cada semana en lugar de estar. Perdón, el implante hormonal subdérmico, creo que le llaman, eh, ¿estaría también es de este tipo? no, ese ya es un método reversible de larga duración, Ok, que yo creo que también valdría la pena que lo platiquemos. ok. Estábamos hablando de los métodos hormonales combinados, pero no vía oral, no pastillitas, Ajá, sino vía transdérmica, los parches anticonceptivos, el anillo vaginal, ok. que se coloca dentro de la vagina, que dura 21 días ahí, y se retira y son 7 días de descanso, o la inyección intramuscular en el glúteo, usualmente en la pompa, y que dura los 28 o 30 días del Ok, mes calendario. ok. Eh, los métodos reversibles de larga duración son los nuevos métodos que nos permiten tener mayores tasas de continuidad y de eficacia clínica. Eh, Aquí es donde entran los métodos como, por ejemplo, el implante subdérmico de una o dos varillas, que libera también una progestina, usualmente etonogestrel, el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, que dura 5 años. Aquí entra también la inyección subcutánea o intramuscular de medroxiprogesterona, que dura 3 meses, y que evidentemente nos hacen que estos métodos tengan una mayor tasa de continuidad. Estamos hablando de tasas de continuidad de por arriba del 90%, cuando hablábamos de tasas de continuidad del 70% con las pastillas Y que anticonceptivas. son también muy efectivos. Claro, porque a menor tasa de continuidad, mayor riesgo de embarazo y evidentemente a mayor falla de la pastilla en cuanto a estar tomándola, Sí, sí, sí. ¿no? Como bien decía la doctora Álvarez, que hay un olvido de la toma de la pastilla anticonceptiva, mayor riesgo de embarazo no deseado. Entonces, estos métodos que no dependen de la paciente, de la usuaria, son métodos que tienen mayor tasa de eficacia con un uso típico. Estamos hablando de tasas de eficacia superiores al 96, 97%, con tasas de continuidad por un año del 90%. O sea, las mujeres continúan con este método en más del 90% después de un año de uso. Significa entonces que se sienten muy bien, que se sienten cómodas, se sienten protegidas. Entonces, imagínate que en lugar de estar tomando pastillitas todos los días, te coloques un implante abajo de la piel, en el brazo, y que este implante te tenga protegida durante 3 años o 5 años, dependiendo de cuál marca te hayas puesto, por arriba del 96, 97% su eficacia, ¿no? O un dispositivo de liberador de levonorgestrel intrauterino que te da hasta 5 años o hasta 6, según los nuevos estudios,
de planificación familiar con tasas de éxito superiores del 97%. Entonces, estos métodos son los que actualmente la Secretaría de Salud ha tratado de darle mayor fuerza en el uso, no solamente de las adolescentes, que sabemos que es un grupo vulnerable, sino en todas las mujeres en la etapa reproductiva. Y se han hecho grandes esfuerzos y en este momento hay una alta penetración de estos métodos entre la población. Estamos hablando que 1 de cada 3 mujeres en México está utilizando estos métodos de larga duración, que eso es muy bueno. Yo pienso que eso es muy bueno. Sus efectos adversos, al ser prácticamente no tener estrógenos, pues son otros, ¿no? No son tantas estas molestias de plenitud mamaria, pero bueno, pues aquí las irregularidades menstruales son las que más ocasionan que la mujer acabe desistiendo de usarlo. Muchas mujeres que utilizan estos métodos caen en amenorrea, esto es, dejan de menstruar, pero un pequeño porcentaje de las mujeres llegan a tener manchados intramenstruales o manchados de avanzada, que así se le llama en el argot médico, y esto pudiera ser lo molesto, el hecho de tener un pequeño manchadito todos Pero los que no significa un riesgo de... durante 15, 20 días al mes, durante 3, 4 meses seguidos, puede ser complicado para algunas mujeres, ¿no? Pero de que son altamente eficaces, súper cómodos, no hay duda, ¿no? Ok. A ver, doctora, ¿y usted cómo ve esta parte de la adaptación de estos métodos? Pues esto es parte de la evolución de los métodos anticonceptivos que te contaba, ¿no? Que la tendencia es a disminuir dosis, a muchas veces liberar el anticonceptivo de estrógeno y que sea de uso continuo. Y así es como nace esta nueva clasificación de corta duración y larga duración que el doctor ya nos explicó, que prácticamente es si necesitas la toma diaria, semanal o de manera más periódica, o si te prefieres decantarte por un método anticonceptivo que te proteja entre 3 y 5 años, ¿no? La tendencia es, la recomendación debería de ser en adolescentes y mujeres en edad fértiles que sean candidatas, o sea, que no quieran tener un embarazo en menos de un año. O sea, obviamente, si quieres embarazarte enseguida, no deberías de escoger un método de larga duración, pero si tú quieres una protección durante mucho tiempo, lo mejor es estos tipos de métodos de póntelo y olvídate, ¿no? Y Entonces sin tenemos... efectos de largo plazo. Exacto, porque O sea, estás teniendo una dosis continua de hormona de manera constante, porque las farmacéuticas han probado estos métodos anticonceptivos y los mismos instructivos para prescribir te dicen exactamente la dosis que se está liberando de manera anual. Entonces sin tienes los riesgos para la implantes. fertilidad más adelante. Por eso se consideran como anticonceptivos de larga duración reversibles, Ok. ¿no? Porque la idea es que te den la efectividad anticonceptiva de un método permanente, o sea, arriba de un 99.8% en implantes subdérmicos y sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, comparables a hacerse una vasectomía y una salpingo, con el plus de que en cuanto la paciente se quiera embarazar, lo único que tiene que hacer es ir y retirarlo. Ahora, la asesoría, como decía el doctor, es importante porque el efecto secundario más reportado que hace que las pacientes se retiren estos métodos es el manchado intermenstrual, que también se le conoce como sangrado de adaptación o spotting, de spot de manchita, y es autolimitado. O sea, lo que las usuarias deben de saber es que el efecto que tiene este método anticonceptivo lo que hace es adaptarse al ciclo menstrual de la mujer, haciendo que ese manchado no dure más de 6 meses. El implante tiene un manchado un poco más difícil de controlar, sin embargo, hay múltiples protocolos que los ginecólogos conocen para poder regularlo, y los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel se autolimitan hasta en un 90%, o sea, 9 de cada 10 mujeres después de 6 meses. Estos métodos anticonceptivos deben de ser adoptados, me parece que en cualquier mujer, incluso en la adolescente, tenemos una barrera importante en la adopción de métodos LARC, de métodos de acción larga, reversibles en mujeres muy jóvenes, porque tenemos miedo muchas veces de lastimarla, ¿no? A lo mejor de poner un sistema intrauterino que pareciera algo muy invasivo en una chica de 17, 16 años. Sin embargo, actualmente ya incluso han salido métodos anticonceptivos de larga duración que están destinados a mujeres que no han parido, ¿no? Que los hacen más chiquitos, con menos dosis y que también obedecen a estos sistemas intrauterinos, las mismas características de un sistema intrauterino de 6 años, nada más que de 5 años y destinado a pacientes nulíparas, o sea, que no han tenido hijos, o primíparas que sí han tenido hijos. Entonces,
Hay ya recomendaciones incluso de los colegios internacionales de pediatría, de la COG, del Royal College, del que tú quieras, de impulsar el uso del ARCS en pacientes adolescentes y en grupos vulnerables. Mujeres, por ejemplo, hablábamos al principio de nuestra plática de mujeres indígenas en las cuales hay una idiosincrasia muy importante al evitar la exploración genital. Bueno, esas son pacientes que son altamente candidatas a recibir un implante subdérmico si no tienen alguna contraindicación de uso, ¿no? Y en una paciente joven o en una paciente de edad fértil, pues muy fácilmente podríamos ofertar un método de sistema intrauterino, ya sea un DIU hormonal o un DIU tradicional. Y además me imagino que este subcutáneo es poco invasivo en su... O Es sea, poco invasivo porque procedimiento. al final es un procedimiento que se hace con anestesia local. Ya decía el doctor, hay uno que te cubre por 3 años, que es una varilla, y hay uno que te cubre por 5 años, que son de 2 varillas. Es un piquetito y se coloca como si fuera una inyección subdérmica, y de la misma manera se quita con un piquetito de inyección de gilocaína, y la molestia es leve. Ahora, incluso en los sistemas intrauterinos, cuando nosotros creemos que son altamente invasivos, la tendencia ha sido a crear métodos que no sean tan dolorosos como antes, ¿no? Que el DIU era duro, el dispositivo para colocarlo era rígido. En la actualidad traen ya un dispositivo que lo puedes incluso el ginecólogo poner a una sola mano. El tubo de insertor es muy chiquito, mucho más chiquito que el orificio cervical interno y externo para que pueda colocarse sin dolor. Y estudios que se han realizado en mujeres europeas, en sector privado, que sabemos que muchas veces la mujer en sector privado es un poco menos tolerante al dolor que la mujer en el sector gobierno, han referido que el dolor de la inserción de estos SIUs pequeños es o leve o nula, y que el uso de analgésicos posteriores ha disminuido. Entonces, en realidad, muchas veces esta percepción de que los anticonceptivos de larga duración son invasivos, son una barrera neta del colocador más que de la paciente. Las pacientes, cuando uno les explica beneficios y propiedades que van a obtener de este tipo de métodos anticonceptivos, muchas veces son muy abiertas a adoptar este método anticonceptivo o este tipo de métodos anticonceptivos porque son cómodos, no son altamente efectivos, no afectan fertilidad futura, no tienen que estarse acordando. A la larga son mucho más económicos que un short acting contraception, con una anticoncepción de corta duración, porque en promedio te debe de costar un anticonceptivo regular 300, 400 pesos al mes, cuando estos métodos anticonceptivos se cubren en un año de uso de un corta duración, o incluso son gratuitos en las clínicas de planificación familiar del país. O sea, todas las clínicas de planificación familiar del país cuentan con anticonceptivos de larga duración, cualquiera que sea, DIU hormonal o implante subdérmico. Doctor, no sé si usted quisiera agregar algo sobre los métodos de planificación, porque me gustaría que nos dieran también una opinión sobre el tema de la píldora del día después, que entiendo no está en este paquete, digamos, de anticonceptivos, pero que sí es una parte de la política en materia de planificación. Pero si no sé si te hubiera alguna cosa que agregar nada más sobre esto, o ya entramos directamente a lo de la píldora. Bueno, yo creo que esto de la pandemia de COVID ha generado algunas cosas muy interesantes cuando hablamos sobre los métodos de planificación. El hecho de que los hospitales, muchos de ellos se hayan reconvertido para atender pacientes con COVID, que la gente no saliera de su casa, que tuviera miedo de ir a los hospitales, a los centros de atención, pues hizo que muchas mujeres tuvieran menos posibilidades de obtener métodos de planificación familiar. Se dice que alrededor de cada año en México nacen 2 millones de personas. Y por esta parte de la pandemia se espera que nazcan 150,000 niños más. Y de estos 150,000 niños más que van a nacer por el hecho de que estuvimos encerrados, hubo menor acceso a los métodos de planificación, más o menos 35,000 van a ser de mujeres adolescentes. Entonces, aquí estamos debiéndole a nuestra sociedad esta parte de los métodos de planificación. Y durante la pandemia, evidentemente, la indicación principal era de darles estos métodos de planificación a las mujeres que asistieran a los centros de atención
por ellos. Y como bien decía la doctora Álvarez, todos estos centros del gobierno, pues el método de planificación es totalmente gratuita, la atención es gratuita y se les da libremente a cualquier mujer, incluyendo evidentemente a los adolescentes. De hecho, se han creado estas clínicas que son muy amigables para el adolescente. Se les invita a que vayan solas o en pareja para tener estas charlas de consejería de los métodos de planificación. Para mí sería muy importante en este momento invitar a todas las mujeres que estén escuchando y tengan la necesidad de un método de planificación, que no duden en este momento en acudir a su centro de salud más cercano, a su hospital de referencia o con su médico de cabecera, pues para que tengan una buena consejería y puedan decidir de manera libre cuál es el mejor método. De todas formas, sabemos que el COVID va a continuar. Esto es algo que va a generar muchos problemas a largo plazo y debemos de cuidarnos de no contagiarnos por COVID, más en la mujer embarazada, porque ya sabemos que sí tiene complicaciones el embarazo en una mujer que se contagia por COVID. Entonces, fomentar las cosas positivas del autocuidado, ¿no? El uso de la mascarilla, el lavarse las manos, el tener buenos niveles de vitamina D, dormir suficientemente bien, para que nuestro sistema inmunológico evidentemente esté cada vez mejor y evitar así las graves complicaciones que trae el COVID y en la mujer embarazada, porque la mujer embarazada con COVID duplica sus riesgos de estar en terapia intensiva y acabar con un tubo endotraqueal porque tuvo una enfermedad grave, ¿no? Entonces, tenemos que evitar, ¿no? Tenemos que evitar a como dé lugar los embarazos no deseados y no planeados, sobre todo en las mujeres adolescentes. Y yo creo que esto de la utilización de las pastillas anticonceptivas de emergencia, pues evidentemente, pues son una alternativa, pero es que la pastilla anticonceptiva de emergencia debería de ser eso, una pastilla para una emergencia, ¿no? Claro. Cuando por alguna razón, pues te falló tu método de planificación que estabas utilizando, cuando se rompió el preservativo, cuando por alguna razón no te cuidaste, se te olvidó tomar tu pastilla anticonceptiva, y que fue una emergencia, y no utilizarlo de manera rutinaria, porque como bien comentaba la doctora Álvarez, se empieza a utilizar de manera rutinaria y empieza a generar graves problemas en la salud de las mujeres, ¿no? Entonces, el método de anticonceptivo de emergencia no debe ser utilizado a libre albedrío y debe ser utilizado una vez en un año cuando realmente, ¿no? Tuviste un susto, una emergencia o algo que lo justifique su uso, ¿no? Muy bien. Doctora, un apunte final, por favor. Claro que sí. El Board de Italia de Anticoncepción, que fue uno de los países más golpeados por COVID, lanzó un artículo muy interesante acerca del uso de métodos anticonceptivos durante la pandemia, que está igual que las recomendaciones que dice la OMS y nuestras asociaciones más importantes de métodos anticonceptivos. No hay un motivo real para suspender métodos anticonceptivos durante la pandemia. Al contrario, debemos encarecidamente recomendar su uso. Hay ciertos criterios clínicos muy específicos que hacen que se suspendan el método anticonceptivo hormonal combinado. Prácticamente es si necesitas ser internada o estás cursando con neumonía o COVID severo, pero si no es el caso, no hay una razón para suspender el método anticonceptivo. Y esto es un mensaje para también nuestros médicos que tienen miedo de recetar un método anticonceptivo hormonal combinado por el miedo de hacerle alguna complicación a la paciente que es portadora de COVID. En COVID simple, en COVID asintomático, en COVID leve, no se agrava las manifestaciones clínicas por el uso de métodos anticonceptivos. Y tampoco tengamos miedo de recomendar métodos anticonceptivos de larga duración. Esto es lo innovador, es lo moderno, es hacia donde llevan nuestras pautas internacionales de métodos anticonceptivos. Recuerden que tienen 99.8% de efectividad y es altamente reversible y que además estamos ayudando a las mujeres o también a los hombres de México a tener el acceso a su derecho constitucional de poder elegir libremente cuántos hijos y cuándo tenerlos. Entonces, adoptemos los métodos anticonceptivos como algo importante y primordial de nuestra salud. Pues yo les agradezco mucho a los dos, doctora, doctor, nos han puesto creo que al día en el tema. Vale la pena que sigamos después conversando sobre estos asuntos porque nunca estará de más seguir divulgando y aclarando dudas y desmontando mitos. Doctor Silvestre, muchas gracias. No, gracias a ti, Mario. Fue un placer compartir la mesa con la doctora Álvarez, contigo, con tu auditorio.
Los saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias. Y al auditorio, si tienen más dudas, @Lucina te cuida, Lucina con C, pueden tener más información acerca de métodos anticonceptivos. Perfecto. Pues muchas gracias a los dos y gracias a usted por acompañarnos. Usted sabe que siempre le pido que comparta este programa, pero hoy ni se lo tengo que decir, porque estoy seguro que lo va a hacer. Hay mucha gente que le va a ayudar la información que aquí amablemente los doctores han puesto con nosotros en la mesa. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad siempre. Le invito a que continúe con nuestra programación y le deseo que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.